Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Relatos de la Noche? Quédense al final del video para un mensaje que seguramente les va a interesar. Gracias a los que nos siguen aquí a pesar de las ausencias y a los que no nos dejan de seguir. Pues gracias por las visitas también, porque sabemos que nos siguen escuchando, que siguen viendo nuestros videos. Únanse a la comunidad en Facebook, que cada vez es más grande. Recuerden que pueden encontrar el link para unirse en la descripción de todos nuestros videos. Y recuerden también que los amamos profundamente y que están escuchando el mejor canal de historias de terror en YouTube, Relatos de la Noche. Creo que he hecho viajes astrales desde muy pequeño, aunque pude entenderlo hasta que tenía 12 o 13 años. Los primeros recuerdos que tengo de algo similar son de cuando tendría 3, casi 4 años. Los primeros recuerdos que tengo en general en toda mi vida tienen algo que ver con esas extrañas situaciones que siempre me han acompañado. Recuerdo que mi papá tenía un amigo con un pequeño ranchito muy cómodo, ya funcionando como más una casa de campo, al lado de la carretera, unos 20 o 30 minutos fuera de la ciudad. Ese lugar fue recurrente para mi familia desde antes de que yo naciera. Recuerdo bien esa primera visita que registré en mi memoria, jugando con una pequeña cabra y un cachorrito de pastor alemán que me mordía las suelas de los zapatos. En algún momento de ese día me quedé dormido y desperté cuando llegábamos a casa y mi papá me cargaba para llevarme del carro a mi cama. Recuerdo cómo me dejaron en la recámara que compartía con mi hermana mayor y dejando la puerta abierta los demás se pusieron a cenar. Los escuché un rato hasta que me quedé nuevamente dormido. Y luego desperté, o eso sentí al menos. Pero lo que me despertó fue el frío y los aullidos desesperados de un cachorrito. Cuando abrí los ojos estaba cerca de un árbol, en el rancho que habíamos visitado por la mañana. No recuerdo bien qué razoné, qué pensé en ese momento, pero sí me acuerdo que tenía mucho miedo, que le grité a mis papás. Recuerdo la luz del porche del rancho prenderse y ver la figura de alguien que salía como para ver de qué se trataba ese escándalo. Desperté en la mañana, en casa, abrazado a mi mamá, sin saber de qué se había tratado todo lo que acababa de ocurrir. Mi mamá me había llevado a dormir con ella porque no dejé de llorar dormido toda la noche. Es probable que tuviera otros sueños, que me hubiera despertado y me encontrara en lugares extraños de la casa, pero los que me marcaron fueron aquellos en los que de pronto despertaba lejos, en la oscuridad, en la nada. Cuando murió mi abuelo fuimos hasta la casa de los abuelitos, a unas 2 horas de aquí. Durante el camino de regreso en la carretera, mi papá paró en varias ocasiones. Paraba cuando mi madre no podía con el llanto y le pedía detenerse. Mi papá la dejaba llorar, desahogarse, gritar. Cuando intentaba abrazarla, ella le pedía que se alejara. Mi papá nos tomaba de la mano a mi hermana y a mí y caminaba un poco para darle la privacidad que ella necesitaba en esos momentos. En una de esas paradas, junto a un pequeño barranco, una camioneta yacía golpeada como si hubiera tenido un accidente no hace mucho tiempo. Estaba vacía y nos acercamos a verla por curiosidad, o más bien por entretenernos en algo mientras mi mamá se recuperaba. Mi papá tomaba piedras y las lanzaba a la puerta de esa camioneta, como un movimiento mecánico, como un zombi sin pensar. Algo impactado todavía, creo, por no poder ayudar como quisiera a mi mamá en esos momentos. Yo bajé por el barranco hasta la camioneta. Al asomarme, intentando ver sangre o algo similar, solo me topé con una serpiente pequeña sobre el asiento del copiloto. Esa pequeña serpiente fue suficiente para hacerme dar un grito de miedo y correr de vuelta barranco arriba hasta mi papá. Esa noche, después de haberme ido a dormir en aparente tranquilidad, desperté ahí, en ese barranco, al lado de la camioneta accidentada.
Tenía tan solo 6 años y estaba, una vez más, muerto de miedo. Y no era un sueño, era tan real que hasta sentía las hierbas y espinas lastimarme los pies descalzos al subir lleno de miedo del barranco. La carretera estaba vacía, hasta que las luces de un coche me cegaron y el sonido del claxon me aturdió. Cuando pasó muy cerca de mí, el carro se paró unos metros más adelante, y cuando me acerqué para pedir ayuda, perdí el conocimiento. Desperté en casa, aún de madrugada, y aunque desperté a mi hermana y le dije lo que me acababa de pasar, me dijo que solo era un sueño. Yo lo creí por mucho tiempo hasta darme cuenta de lo que en realidad me ocurría. Ahora, cuando pienso en aquella ocasión, me pregunto si esas personas en el coche me vieron tan solo como un fantasma. En mi familia nunca me creyeron sobre estos viajes astrales que tenía de forma continua. Ni siquiera una tía en la que confié, muy aficionada a las leyendas e historias de fantasmas, ni siquiera ella me creyó. Sin embargo, en la secundaria hice nuevos amigos. Uno de ellos, de los más cercanos hasta el día de hoy, me invitaba constantemente a su casa. Su mamá, una mujer muy espiritual, terminó de alguna forma explicándome un poco más sobre mis sueños extraños y me hizo ver que se trataba de viajes astrales. Me enseñó a no temerles, a controlarlos un poco, a aprovecharlos. Eso le dio un giro a todo lo que yo pensaba al respecto. Tenía 12 años cuando me di cuenta de lo difícil que iba a ser lidiar con eso por el resto de mi vida. Y es que a mediados de año falleció mi otro abuelo, a la mitad de las vacaciones de verano. La situación me golpeó mucho más esta vez porque tenía tal vez más edad para entender la muerte, y también porque siempre fui muy cercano a él, porque vivíamos también muy cerca de su casa. Él, mi abuelo, era muy religioso. Siempre estuvo al pendiente de su iglesia y no era nada extraño encontrarnos con algún sacerdote, con monjas o con alguien de la comunidad de la iglesia en su casa cuando lo visitábamos. Por eso no me sorprendió encontrarme con tantos de estos personajes cuando lo velábamos en una vieja funeraria del centro. Lo velamos toda la noche. Hubo sacerdotes y monjas paseando por ahí. Y a eso de las 3 de la mañana, luego de cansarme de platicar con algunos de mis primos, me quedé dormido. Desperté solo minutos después, confundido. Quedábamos solo familiares, el padre de la iglesia y 2 de los mejores amigos de mi abuelo. Afuera, a unos metros de la sala en donde estábamos, otro sacerdote nos miraba con atención. No se movía, y a esa distancia, acabando de despertar también, yo no alcanzaba a distinguir su expresión. No reconocía si era una expresión de mucho dolor o si estaba sonriendo de oreja a oreja. Me levanté y salí de la sala para prepararle un café a mi padre, pero al pasar por donde él estaba, me di cuenta que ya no estaba ahí. La mañana siguiente enterramos a mi abuelo en un cementerio enorme, de los más viejos de la ciudad. Es tan grande que tiene incluso una pequeña colina que lo parte en 2. Al llegar a casa, al parecer, el luto me terminó de pegar por completo. Caí como enfermo y estuve en cama el resto del día. Por ahí de las 9 de la noche me quedé profundamente dormido. Y desperté. Desperté en el cementerio, cerca de la tumba de mi abuelo aún llena de coronas de flores. Eran las 9 de la noche, pero estaba anormalmente claro. Quizás la luna, quizás el horario de verano. No parecía ser tan tarde, aunque el cementerio estaba cerrado, como correspondía a esa hora. Pensé que era parte del duelo, que este viaje, era algo normal, algo que tenía que ver con las emociones tan fuertes que yo acababa de vivir. Me dispuse a hablar con mi abuelo, una conversación que no me había permitido tener los días anteriores, pero antes de que pudiera terminar una frase dedicada a él, una carcajada lejana me interrumpió.
Esto es difícil de explicar, pero en los viajes astrales, en los que yo experimento al menos, rara vez puedo escuchar con claridad las voces de otras personas. Solo escucho el ladrar de los perros y otros sonidos de animales. Pero esta carcajada era sumamente clara a pesar de que parecía lejana. El cementerio era muy grande y no podía ser un sonido de la calle aledaña también muy solitaria. Intenté seguir con mi mensaje a mi abuelo y en cuanto hablé de nuevo, la carcajada se hizo más cercana y más fuerte. Paré y a cierta distancia, detrás de una tumba con la figura de un ángel llorando, pude ver la silueta de un sacerdote. Algo, no sé qué, algo me hizo sentir que era el mismo que la madrugada anterior había observado en la funeraria, afuera de la sala donde velábamos a mi abuelo. Se asomaba detrás de ese ángel, mirándose a mí y sonriendo. Sonriendo, ahora era muy claro. Antes de que pudiera volver a pensar en mi abuelo, alcancé a ver al sacerdote correr hacia mí hasta ocultarse detrás de una tumba a unos cuantos metros. Tenía el cabello blanco, largo casi hasta los hombros, aunque era muy poco y muy delgado. Y el hombre no se miraba tan viejo. Por lo regular, cuando algo me sobresaltaba en los viajes o me asustaba, regresaba a mi cama en ese momento. Pero ahora estaba muy asustado y seguía ahí, congelado por el miedo. ¿No les ha pasado en sueños que cuando más tienen que correr, sus piernas se ponen tiesas o no pueden moverlas o por alguna razón simplemente no pueden escapar? Imaginen que eso me pasó a mí. Sin embargo, yo tenía la certeza de que una parte de mí en realidad estaba en ese cementerio, a unos metros de esa cosa. Mientras la risa del sacerdote se iba haciendo cada vez más intensa y vi sus ojos asomarse ya detrás de la tumba, junto a la de mi abuelo. Una voz me llamó por mi nombre, y en cuestión de segundos desperté en casa. Desperté. Corrí. Salí de mi recámara y me abracé a mis padres. Hasta hoy tengo la sensación de que quien me despertó esa vez fue mi abuelo, aunque la voz no era la suya. Quien quiera tener un viaje astral debe saber que no todos pueden hacerlo y que dependiendo de la sensibilidad puedes correr bastante peligro al hacerlo y no sabes qué vas a toparte en ese plano. Yo estaba por aprenderlo de la peor manera. Mi experiencia apenas estaba comenzando. Amigos de Relatos de la Noche, este es el primero de una serie de correos que nos envió José Ramón A. Díganos si les interesa el tema de los viajes astrales para preguntarle más, para irlos compartiendo, y también si ustedes han tenido este tipo de viajes, pues coméntenos al respecto por aquí en la sección de comentarios y pues vamos a intentar incluir alguna selección de estos en el próximo video donde hablemos del tema. Aunque hemos estado fuera de circulación subiendo muy pocos videos, deben saber que esto se debe en gran parte a que hemos estado viajando por diferentes estados del país, y lo bueno del caso es que tenemos historias de cada uno de ellos, de cada uno de los lugares a donde vamos. Así que si quieren saber cómo nos va, no dejen de suscribirse al segundo canal. Y si quieren saber en el momento por dónde estamos, en qué ciudad estamos, síganme en Twitter. En una de esas tenemos oportunidad de saludarnos en persona, comernos unos tacos juntos o algo así. Atentos Sonora y Michoacán, que vamos muy pronto. Nos vemos, espero que antes del siguiente domingo en el próximo video. Y recuerden que están escuchando Relatos de la Noche.